Muy buenas tardes a quienes siguen nuestras transmisiones y nuestras publicaciones del Centro de Investigación, Estudios Sociales y Sustentables, AC. El día de hoy nos encontramos con el doctor Aldo Muñoz Armenta, especialista en temas de democracia, partidos políticos. Voy a leer su reseña. Él es doctor en procesos políticos contemporáneos por la Universidad de Salamanca, maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la SEP. Participa en la Red de Investigación de Élites Parlamentarias en México, Red Nacional de la Cultura Política, miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, más conocida como ALACIP, de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, AMECIP, forma parte del cuerpo académico PRODEP, partidos, procesos electorales y participación política. Consultor profesional en proyectos de trabajo eh, docente de la OIT, trabajo decente de la OIT y de la Fundación Friedrich Ebert, Escuela de Cuadros. Muy buenas tardes, doctor. Sea bienvenido a este su espacio. Mencionar también especialista en procesos electorales y participación política. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto colaborar con ustedes. Gracias. El día de hoy el doctor nos va a presentar la conferencia magistral Transfugismo electoral y legislativo de los diputados locales de Morena. Esto en el caso del Estado de México. Cedo la palabra, doctor. Cierro micrófono. Muy bien, pues muchas gracias. Esta conferencia digamos, es parte de un trabajo que se presentó hace unas pocas semanas sobre el nivel de transfugismo legislativo que hay en los legisladores de Morena de todo el país en los procesos electorales de los estados de 2019, 2020 y 2021. Y la idea era saber, pues, si efectivamente Morena había, pues, sido el receptor de nuevos cuadros políticos provenientes de los principales partidos de oposición. Y en total, se obtuvieron 972 registros de las 32 entidades federativas, y de esos 972 registros, uno de los datos que se buscaba en los currículums de los diputados en los congresos locales es si provenían de algún partido una vez que habían ocupado la curul, o bien si provenían de un partido antes de ser postulados por Morena. Y bueno, inicialmente la discusión se centraba en dos grandes ejes analíticos conceptuales. El primero es la idea de disciplina partidista, es decir, preguntándonos si efectivamente Morena había roto la disciplina partidista en las principales fuerzas políticas, y si efectivamente Morena, digamos, había implicado algún tipo de ruptura en el modelo tradicional de disciplina partidista en México. Entonces, podemos decir a grandes rasgos que la disciplina partidista se asocia
pues un poco a lo que es el mapa de poder. Es decir, un partido será tan disciplinado como su dirigencia lo sea en términos de fortaleza. Si hay una, digamos, coalición dominante, unida y estable, o dividida pero muy estable, o bien, otra explicación de lo que es la disciplina partidista es como la capacidad de control que tienen los dirigentes sobre los legisladores, y esto tiene que ver con el grado de libertad que puedan tener tanto para realizar nominaciones, es decir, para presentar candidatos, como para, digamos, castigarlos siendo, digamos, legisladores. Y esto también, a su vez, se relaciona con cuántos partidos medianos o grandes hay en un Congreso. Partimos de que si hay muchos partidos grandes o medianos en un Congreso, que más o menos comparten la misma fuerza, la disciplina partidista podría ser más endeble. Si hay un partido muy grande y muchos partidos pequeños, la disciplina partidista es mucho más sólida porque quien se cambia o quien rompe la disciplina partidista apuesta por una carrera política individual en otra fuerza política donde pueda valorarse o ponderarse mucho más, digamos, pues su trayectoria política, ¿no? Ahora, otro elemento que hay que tomar en cuenta es que la disciplina partidista depende de las reglas electorales, es decir, en la medida que gane mayor o menor dependencia de un partido para competir un diputado. En la mayor parte de las democracias modernas, las etiquetas partidistas hacen la diferencia. En muy pocos casos, digamos, el candidato puede ir por su cuenta, pues sin ningún tipo de problema. Eso es realmente algo excepcional. Otro elemento tiene que ver con las reglas internas del Congreso, donde se puede ser más o menos independiente las decisiones populares. Y normalmente los congresos en las democracias modernas están hechos para que los jefes de partido, los coordinadores parlamentarios, tengan mucho poder sobre los legisladores, porque importa mucho a los congresos, a los parlamentos, como le queramos llamar, que haya diputados, pues digamos, disciplinados, no tan oportunistas, para que puedan construirse acuerdos o certezas de acuerdos. Por ahí tenemos algunos casos interesantes. Por ejemplo, el Congreso, la Cámara de Diputados en Brasil es terriblemente, digamos, difícil de generar disciplina. Hay un cambio permanente de diputados hacia otros partidos. Guatemala es otro caso, prácticamente, digamos, la disciplina partidista es como de las más bajas del mundo. Y hay otro caso que no es tan fuerte, pero que sí llama la atención, que es el caso, digamos, de Costa Rica, de Italia. Bueno, Costa Rica tiene lo suyo, pero en Italia realmente es muy difícil para un partido mantener a sus diputados pues con cierta disciplina. Y luego tiene que ver obviamente con los estatutos de los partidos. Cuánta, digamos, libertad se les da o cuánta rigidez se les genera. Y luego otro elemento, por supuesto, son las reglas informales, pues donde, digamos, lo normal es, sobre todo, esto lo podríamos ver en el caso de Italia o de Guatemala, donde, bueno, hay un llamado, vamos a llamarle poco claro y a veces poco honesto, de diputados de otros partidos para que se cambien de bancada, ¿no? Que es un poco lo que pasó ahora en el Congreso de Tamaulipas, o lo que hace algunos años pasó en el año 2000, me parece, en el Congreso del Estado de México. Y bueno, y en México, decirlo, por ejemplo, la disciplina partidista
tuvo como uno de sus principales pilares la no reelección o la, digamos, reelección no consecutiva, como lo queramos ver. Y como no había reelección, toda la lealtad se iba al partido. Ahora, digamos, el margen es mucho mayor. Los diputados, como hay reelección consecutiva, si se van antes del medio término, pueden, digamos, reelegirse por otro partido. Pero es una apuesta muy difícil, digamos que no ha hecho gran diferencia en la disciplina de partido. Y podemos decir en muchos sentidos que no nos consta, por decirte algo, que la reelección le dio más libertad a los diputados para reelegirse o para pensar que se podían reelegir, porque primero había que, digamos, negociar con los líderes de los partidos las candidaturas, lo cual fue muy difícil en la mayoría de los casos. Y por otra parte, las leyes electorales y las instituciones electorales como el INE o el tribunal exigieron a los partidos que hubiese criterios de cuotas afirmativas, perdón, de acciones afirmativas para mujeres, para comunidades indígenas. Y esto dificultaba, en términos de lo que es la lista original, la reelección. Y solamente 140 de 500 pudieron reelegirse en la primera, digamos, en la primera reelección autorizada por la Constitución en este 2021. Ahora, ¿qué entendemos? Y esto es muy importante. ¿Qué entendemos por transfugismo? Que es, digamos, un tema que se relaciona con el anterior. En principio es muy difícil, digamos, el transfugismo parlamentario. ¿Por qué? Porque el reglamento interior del Congreso, la Constitución, le da mucha fuerza o le da mucho poder a los dirigentes parlamentarios y a los dirigentes de partido, como ya se había mencionado antes. Y entonces, quien quiera, digamos, irse del partido, si ocurre, por supuesto, pues puede arriesgarse, digamos, sobre la marcha, a quedar marginado sobre todo del trabajo parlamentario, es decir, del trabajo en comisiones o bien de los órganos de gobierno partidista. Pero lo más importante, alguien que es un político profesional aspira a seguir en la política. Y al irse del partido cierra las puertas. Y nosotros podemos ver dos como grandes situaciones. Quienes se van de los partidos, a pesar, digamos, de la rigidez del reglamento interior del Congreso, porque tienen un nombre, digamos, importante, como, digamos, por su peso mediático o incluso por su trayectoria política. Y no tienen como mucho interés en continuar una carrera política posteriormente, o por lo menos el interés no les queda claro. Y en estos casos, digamos, digamos, el tránsfuga es más un hombre o mujer con una visión propia de la política, una visión pues bastante cortoplacista. Alguien puede decir de congruencia, alguien puede decir de dignidad, en fin. Pero si hablamos de moral, en este caso me parece que no vale mucho la pena pues meternos en discusiones porque no conocemos, Ricardo, y quien nos ve o nos escucha, no conocemos un partido político contemporáneo hecho por personas y, digamos, irrebatiblemente de una conducta moral intachable. La política está llena pues, de complicaciones, digamos, en la conducta moral de los pues, representantes, ¿no? Digo, no es que normalicemos la inmoralidad que hay en la política, o no es que se justifique, sino más bien se comenta, ¿no?
se enfatiza pues como un fenómeno que difícilmente puede ser diferente en el ámbito de la política. Por eso la mención de David Easton de que el sistema político es una caja negra y es negrísima, diría yo, ¿no? Ahora, en México, pues, hasta, digamos, hasta hace unos años, estamos hablando de la reforma constitucional de 2014, y yo creo que un poco antes, los diputados no se podían cambiar de partido, no podían ser tránsfugas, primero porque estaban prohibidos los partidos locales. Digo, parece poca cosa, ¿no? Van a decir, ¿y eso qué, no? Bueno, resulta que gracias a que no hay partidos locales en México, desde los años 40 del siglo pasado hasta hace, digamos, algunos pocos años, no más de 10, o quizá poco más de 10, digamos, el principal promotor de la carrera política de los distintos personajes pues eran los partidos nacionales. Y era realmente, digamos, difícil cambiarse porque pues, el PRI lo ganaba todo. Y bueno, en el PRI pues, había una disciplina bastante fuerte. Quien se iba quedaba prácticamente exiliado, prácticamente, digamos, olvidado si quería dedicarse a la política. Y en los partidos de oposición pues no había mucho espacio. Ganaba muy poquito, muy poquitos curules a nivel nacional, a nivel de los estados y por supuesto a nivel municipal. Entonces, bueno, esto, digamos, cambia un poco después del 88. Cárdenas, digamos, rompe la nuez, como se dice coloquialmente, cuando se sale del PRI en el 87 y después cuando crea el PRD en el 89. Muchísima gente del PRI y sobre todo muchísima gente que estaba en el famoso Partido Mexicano Socialista, se pasa al cardenismo y provoca, digamos, la primera gran ola de transfugismo político en México. No les importaba ser castigados porque había una promesa para quienes se salieron, una promesa de una nueva, digamos, oportunidad de hacer política al margen del PRI. Bueno, no fue fácil para quien se pasó al PRD, del PRI al PRD, porque bueno, las candidaturas había que disputarlas a través de esta cosa que le llamaban las tribus o la negociación entre las tribus. Y luego tenemos otra ola de transfugismo en el año 2000. Muchísima gente confía en Fox, muchísima gente sobre todo del PRI y algunos pocos del PRD se pasan al PAN o se pasan al foxismo y digamos no fue tan importante, no fue tan digamos significativa en términos de números. Digamos, una tercera ola de transfugismo se da en 2003, muy pequeña, pero sí significativa, que es cuando el gobernador de Veracruz, Dante Delgado, funda el partido Convergencia Democrática, hoy conocido como Movimiento Ciudadano. Porque igualmente a muchos priistas, algunos priistas, otros perredistas, se suman digamos, a Convergencia o a lo que hoy es Movimiento Ciudadano y encuentran, eso sí, con muchísimo, digamos, tiempo, la oportunidad de hacer una carrera política al margen de los tres principales partidos. Realmente, digamos, Movimiento Ciudadano no termina de ser un partido nacional, no tiene representación en todos los estados, pero ha sabido abrir oportunidades, ha sabido, digamos, encontrar espacios o nichos, y ahorita pues nada más y nada menos que gobierna Jalisco y Nuevo León, nada más, ¿no? Y bueno, el PRD no gobierna, nada más para darnos una idea. ¿Cuántos políticos expriistas hay en Movimiento Ciudadano? Yo creo que muchos.
Y luego, digamos, la cuarta ola de transfugismo la genera la creación de Nueva Alianza, del partido Nueva Alianza, en el 2004, 2005 me parece. Y no es que Nueva Alianza, digamos, disputara el espacio programático, ideológico del PRI, ni siquiera disputaba, digamos, su discurso histórico revolucionario, ¿no? Era un espacio simplemente de poder acompañado, promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por su dirigente de aquel entonces, la maestra Elbaster Gordillo. Y le permitió, digamos, a muchos líderes políticos pues de varios partidos panistas, perredistas, por ejemplo, Diodoro Carrasco, pues en algún momento quiso ser candidato de Nueva Alianza, o por ejemplo Reyes Tamés Guerra, que fue secretario de Educación con Fox, después fue diputado federal por Nueva Alianza, y así podemos encontrar muchos casos de que, digamos, viejos políticos antes militaban en el PAN o en el PRI, de pronto estaban en Nueva Alianza. Y bueno, ahí no duró mucho, a diferencia de, digamos, de Movimiento Ciudadano. Nueva Alianza, en cuanto Elbaester soltó las riendas del partido, sus, digamos, detractores pensaron que ya la maquinaria estaba hecha, no tomaron en cuenta, pues, las habilidades políticas que tenía Elbaester Gordillo para negociar, para cooptar, para lo que fuera necesario y conseguir, digamos, cierto respaldo. Y después, digamos, Nueva Alianza pues desaparece, por lo menos a nivel nacional. En los estados conserva algunos espacios legislativos. Y finalmente tenemos digamos, la ola de transfugismo que genera Morena. Sí hay muchos del PRI, según la información, sí hay muchos del PAN, algunos, o más bien muchos otros del PRD. No se pudo obtener, digamos, toda la información que se hubiese querido. No todos se atreven en el, digamos, en el mundo del poder legislativo. No todo el mundo se atreve a decir yo fui de o de un partido o de otro. Los diputados ponen lo que quieren y te decía hace un momento, de más de 900 registros de diputados locales que compitieron en elecciones de 2018, 2019 y 2020, solamente tenemos 72 que aceptan pues decir que se cambiaron de partido, ¿no? Ahora, vale la pena, Ricardo, vale la pena a quienes nos escuchan y nos ven, pues repasar un poco la idea de transfugismo. Y bueno, por ahí hay autores que dicen que es un acto de corrupción política, que es una traición a los electores, que es una traición al partido que te postula, que es un acto de perversidad y que es un acto que, digamos, rompe en muchos sentidos, pues, la confianza que te da digamos, un grupo de electores, o un grupo de militantes, o un grupo de dirigentes. Pero, ¿qué tan cierto, digamos, o qué tanto le podemos dar crédito a esta visión negativa del transfugismo? Por decirte algo, si de pronto el partido cae en desgracia porque se descubre que su dirigencia ha sido corrompida una y otra vez, y el diputado decide yo no puedo quedarme en un partido corrompido, y se va. Cuando ya es diputado o cuando apenas va a postularse, se va. Es posible, y solo digo es posible, habría que ver el caso,
que se le aplauda. Es decir, si metemos al tránsfuga en la camisa o en el saco de los traidores per se, me parece que estaríamos dejando de ver situaciones más concretas, ¿no? Ahora, puede ocurrir que un diputado se vaya porque el partido se disolvió. Y bueno, ya no hay, digamos, a quién darle la lealtad. Entonces tampoco cabría ahí en el saco del traidor. Se sentirían los electores defraudados. Habría que ver casos también. Y bueno, otra perspectiva del transfugismo es que digamos, se trata de personajes con un importante capital político o con muchas habilidades políticas, ¿no? Que sería parte del capital político. Y no encuentran un futuro promisorio en el partido donde se encuentran antes de la elección o una vez ganada la elección. O bien son hostilizados, son hostigados y se van. Y una tercera opción es un poco lo que se mencionaba antes, de que se trata de personajes muy independientes por su nombre, ¿no? En el caso de México, por ahí tenemos al senador Emilio Álvarez y Casa, que después de ser postulado por Movimiento Ciudadano como senador, una vez en el Senado decide ser independiente. O el caso de la lectora de noticias, Lili Telles, que es invitada por Morena a ser senadora, y una vez en el escaño, decide irse con el PAN. Y bueno, por lo que alcanzamos a ver en estos dos ejemplos, la política no les interesa mucho, es decir, solamente apuestan de manera puntual por el, digamos, por el momento, por la coyuntura. Entonces, bueno, ¿qué es lo que, cómo tenemos que ver el fenómeno? Bueno, va a depender un poco de la situación individual, o bien como de la coyuntura política que estemos observando. Y tenemos que hay transfugismo electoral, que es cuando, digamos, alguien se va antes de que gane la curul o el escaño, y el transfugismo parlamentario, que es cuando se rompe la disciplina, digamos, hasta al nivel de la ruptura, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lo juzgamos? ¿Como algo, digamos, bueno? Yo creo que en principio va a depender, pues, de quién observe. Me parece que es válido decir que son traidores si alguien se siente traicionado por eso. Si alguien percibe que se trata de un acto de traición, yo creo que en ese sentido, digamos, la individualidad o la subjetividad es válida, absolutamente válida, porque además, digamos, sobra decir que, digamos, la política está llena de pasión, tanto para quienes la desarrollan como para quienes la observan. Y si le queremos, digamos, asignar una categoría de neutralidad, pues pedimos demasiado. Digamos, si así como el amor de pareja es terriblemente pasional cuando hay mucha intensidad y, digamos, reciprocidad, la política es más o menos parecida en términos psicológicos. Es adictiva, como muchas otras actividades sociales, y por lo tanto implica un grado de pasión bastante fuerte, y por eso no podemos quitarle la,
la parte, digamos, de molestia, cuando hablamos o cuando se relaciona transfugismo con traición, o al contrario, tampoco podemos negar que quien se sale de un partido porque estaba en descomposición o su opinión pública estaba bastante dañada, que podamos calificarlo como una persona inteligente, como una persona, digamos, con visión de largo plazo, ¿no? Es decir, la parte psicológica no puede deslindarse de esta discusión. Ahora, de los 972 registros que se tienen en el caso, digamos, del transfugismo en las 32 entidades federativas de México, de diputados de todos los partidos, por supuesto, en los congresos locales que ganaron la elección en 2018, 2019 y 2020, resulta que 74 pues estaban en otros partidos, ¿no? Ahora, ¿cuántos o qué número de este registro de 72 provienen de Morena? Bueno, llegan a Morena. Son 39. Al PAN 2, es decir, el PAN se convierte en un partido poco atractivo. Por eso es importante, digamos, estos números, a pesar de ser tan reducidos y de que haya un subregistro, pues, imposible de verificar. Al PRI llegan 0, es decir, nadie quiere regresar o ir al PRI, y nos habla mucho, pues, de la decadencia partidista, de la decadencia organizativa. Al PRD se va 1, bueno, pues, todavía tiene su atractivo, y por cierto es en la Ciudad de México este caso, y a Movimiento Ciudadano se van 3, que bueno, es un partido pues con un liderazgo bastante, digamos, abierto a nuevas caras, o a todas las caras nuevas que se puedan, y sobre todo que generen rentas electorales, ¿no? Y luego hay un partido local, que es Chiapas Unido, donde también hay una salida. De los 39 de Morena, el registro que se tiene es que 2 son de Campeche, estado, digamos, un estado pequeño, relativamente pequeño, 3 de Chiapas, 1 de Chihuahua, 2 de la Ciudad de México, 2 de Colima, 3 de Guerrero, 4 de Michoacán, 4 de Morelos, 1 de Nuevo León, y 5 casos en Oaxaca, 3 en Puebla, 5 en Sinaloa y 3 en Tabasco. Ahora, ¿de dónde vienen los 39 diputados que llegaron de Morena? Digo nada más como para complementar la información. La mayoría vienen del PRD, 22. Pues ustedes pueden pensar que el PRD es la segunda versión que Morena es la segunda versión del PRD. Yo creo que no, porque sus bases organizativas son otras, y como alguna vez me lo explicó el doctor René Torres Ruiz, su estructura de liderazgo también es otra. Y entonces, bueno, no podemos decir que los perredistas simplemente cambiaron de camiseta. Podemos decir que se acomodaron, podemos decir que encontraron, digamos, a sus respectivos grupos políticos, en fin, pero también se puede decir que la principal base política de apoyo o de referencia para la formación de Morena, pues es el PRD. López Obrador sale del PRD, y con él se lleva una importante base de militantes y de líderes políticos. 7 son del PT, lo cual tampoco nos puede extrañar, es decir,
el trasvase, el cambio entre PT y Morena son permanentes, tanto en coaliciones electorales como en coaliciones legislativas. 5 vienen de Movimiento Ciudadano, 2 del Partido Encuentro Social o Encuentro Solidario ahora, y luego tenemos uno del PAN, uno del PANAL y uno del digamos, extinto Partido Socialdemócrata, que por cierto, pues tiene registro, me parece que en alguna entidad de la República. Pero algo también que llama la atención, insisto, nada más para puntualizar, es que al PT se fueron 8, o sea, llegaron 8 tránsfugas, y estos provienen 6 de Morena y 2 del PRD. Y digamos, otra cosa que llama la atención es que al PES llegaron 10 diputados. Estamos hablando de congresos locales, poco con esto. 6 son de Morena, 2 del PRI y 2 del PRD. Bueno, entonces, tomarlo en cuenta que en realidad la figura de coalición en los procesos electorales es un poco engañosa para los observadores, porque resulta que para que pueda registrarse, digamos, una candidatura común, se tiene que avisar al Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral, que de qué partido es y a quién se le va a asignar la curul. Y como hay ciertas cuotas que establece el propio INE para los partidos, entonces, bueno, ellos tienen que decir que son afiliados de algún partido de la coalición, que no necesariamente es el partido donde militan o de donde han militado siempre, y una vez que ganan la curul, regresan al partido donde estaban. Es decir, aquí también habría que ser un poco suspicaces y un poco específicos en este punto, ¿no? Ahora, si hablamos de diputados locales que una vez que ganaron se cambiaron del partido, tenemos otra vez 972 registros de diputados locales que ganaron las elecciones en 2018, 2019 y 2020 en las 32 entidades federativas, y de los cuales 93 ganaron con cierto partido, y una vez que tienen la curul, se pasan a otro. Aquí tenemos datos completamente diferentes. De dónde, digamos, en dónde hay más partidos, diputados locales que digamos, se fugaron. Bueno, en principio es en el PAN, interesante, con 12 diputados que provienen de otros partidos. Después tenemos el PT con 16, es también interesante. El Partido Encuentro Social con 17, y en este caso Morena solo tiene 7. En el PRI también hay pocos, 5, y en PANAL, que sigue, digamos, vigente en muchos congresos, y en un partido llamado Partido Social Democrático de Morelos, que es acuérdense que este partido tiene su prestigio cuando propuso a Cuauhtémoc Blanco como candidato a la alcaldía de Cuernavaca en las elecciones de 2015. En fin, y luego, ¿en qué estados, digamos, hay más, hablando por ejemplo del PES? Tenemos que en Chihuahua hay 1, en Colima 4, en León 2, en Oaxaca 3, en Puebla 3, en Sonora 2 y en Veracruz 2. Y luego tenemos que en el caso del PAN
Igual, Campeche se repite, qué interesante. Guanajuato, Jalisco, Estado de México 2, Michoacán 1, Puebla 2, Querétaro 1. Ahora, ¿de dónde vienen? Perdón, ¿a dónde se van los partidos, perdón, los diputados locales que se salen de los partidos? Los 7 que se salieron de Morena, 3 fueron a dar, pues como independientes, habría que ver como el caso con más detalle, 2 a Movimiento Ciudadano, y 2 al PT. Del PAN, ¿a dónde se fueron? Se fueron a ser independientes 8, se fueron a Morena 2, y los de uno al PANAL y uno a Movimiento Ciudadano. Digamos, del PT, que es, perdón, del PES, que eran del PES, ojo con esto, y se fueron a otros partidos, y acuérdense que el PES presta su nombre, o presta, digamos, su emblema, para que se inscriban y puedan, digamos, entrar a las listas diputados de Morena, tanto en los estados como a nivel federal. Pero llama la atención que 4 quedan sin partido una vez que se van del PES, pero 11 se van a Morena, es decir, se confirma la idea que habíamos dicho anteriormente. Uno se va al PT y uno al PBM, seguramente eran de ahí y digamos, se prestan temporalmente la militancia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del PT, que también se le van 16 diputados en los congresos locales, se vuelven independientes 2, pero 12 se van a Morena. Uno al PRI y uno al PRD. ¿Qué pasó ahí? Habría que verlo con detalle. Y entonces, podemos un poco decir que no es, vamos a decirlo así, significativa el transfugismo. Es decir, por más que sean 72 diputados que se atrevieron a decir, por supuesto, que, digamos, estaban en otro partido, pero aquí, digamos, surgen, digamos, 3 datos que hay que tomar en cuenta. Que la mayoría de los que se salen a Morena o provienen del PES, es decir, tuvo que haber un acuerdo electoral previo, o provienen del PT o provienen del PRD. Son 3 partidos que, digamos, están asociados primero a la creación del partido Morena, en segundo lugar, a la conformación de una coalición electoral, y en tercer lugar, a la conformación de una coalición legislativa. Es decir, podemos decir que el sistema de partidos mexicano es un sistema con mucha disciplina partidista, digamos, muy alta, muy importante, que Morena no representa, por lo menos eso dicen los datos, pues, de los congresos locales de las 32 entidades federativas en las elecciones de 2018, 2019 y 2020. No es, como se había dicho antes, el partido a donde se fueron los rechazados, a donde se fueron quienes ya no cabían en el PRI o en el PAN. La evidencia dice lo contrario, ¿no? Digo, después podríamos hacer un ejercicio de profundización de los datos y pedir los currículums de todos los que han sido diputados locales de Morena y revisar con detalle o con más detalle si estuvieran en otro partido. Pero de momento parece que no hay, digamos, elementos para decir que Morena es el gran partido formado por los escapados, por los huidos, por los tránsfugas, sino que es una fuerza política, pues, con una base social propia y con una base política o de líderes políticos que fundamentalmente o esencialmente provenían del PRD. Lo cual me parece, pues, razonable porque, bueno, el PRD se encoge o se hace más chico, entre otras cosas, porque buena parte de su capital
digamos, de militantes, de sus dirigentes, pues se fueron a Morena. Es decir, la formación de Morena tendrá sus bases propias, pero fundamentalmente son experredistas quienes lo conforman. Experredistas que en algún momento, pues, fueron cercanos o colaboraron con López Obrador, y si no con López Obrador, con muchos de sus, ahora digamos, consentidos en el ámbito de las nominaciones para cargos de elección popular o en el ámbito de las nominaciones para cargos de dirigencia. Y podemos decir, por ejemplo, que fue más notoria la oleada, digamos, la primera oleada de transfugismo encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, pero sin embargo no encogió al PRI como lo hizo Morena con el PRD, o también fue muy notoria o muy significativa la oleada de transfugismo que provoca Movimiento Ciudadano Nueva Alianza, pero tampoco encoge, digamos, al PRI esta oleada. O sea, ¿qué encogió al PRI o qué generó que el PRI fuera más pequeño? Bueno, porque pierde elecciones primero en los estados y luego pierde la elección presidencial en el año 2000 digamos, y se las gana Vicente Fox. Pero digamos, el transfugismo como fenómeno, digamos, como un evento, vamos a llamarle atípico en la, digamos, en la vida política, sobre todo de los partidos, no es algo que tengamos, digamos, muy generalizado, por más que se diga que Bartlett era del PRI y ahora está en Morena, o de otros personajes, digamos, con una opinión pública muy mala, que antes estaban en el PRI y ahora están en Morena. Digamos, los casos son terriblemente reducidos. Van a decir que Muñoz Ledo, pero digamos, es decir, se trata de unos pocos, de una gran cantidad o de una enorme cantidad. Eso sí, la mayoría provienen del PRD, pero no es que, digamos, en un estricto sentido, digamos, organizativo, no es que se hayan salido del PRD para irse a Morena. O sea, en realidad se trata de la, digamos, lenta pero constante extinción del PRD, y de que esos PRDistas de pronto decidieron fundar un nuevo partido, que es el caso de Morena. Y otro elemento que es clave digamos, en este asunto, es no dejar de tomar en cuenta las coaliciones electorales, que generan muchísimas confusiones entre los votantes, que votan, por decirles algo, por el partido Morena en la elección, y resulta que el diputado que lo va a representar a ese ciudadano que votó por Morena es del PT o del PES o del Verde. Y entonces hay como cierta frustración, pero esto no es un problema de transfugismo, es un problema, digamos, de un tecnicismo al que son obligados los partidos para hacer sus coaliciones electorales. Es decir, gane quien lo gane, pensando en Morena, PT, PES o Verde, el diputado se va a asignar de manera, digamos, pues fija, del Partido Verde o del PT o del PES, por más votos que se le asignen a Morena. Esa es un poco, pues, la trampa de la coalición electoral. O al revés, el diputado, aunque entra por el PES, va a presentarse como legislador en la bancada de Morena, lo cual reduce más, en estricto sentido técnico, el fenómeno del transfugismo. Es decir, que es mínimo, es mucho más, o sea, de esos 72 podríamos descontar la mitad si hacemos cuentas, y podríamos darnos cuenta que no
es un fenómeno del que tengamos que preocuparnos como algo atípico, como algo de corrupción partidista, como algo de traición al votante, de traición al militante o de traición a un grupo político. Y bueno, yo aquí dejaría la exposición, Ricardo. No sé si quieras que platiquemos con preguntas, o no sé si quieras que pueda hacer digamos, una segunda ronda de conclusiones. Creo que sí, Doc, si gusta seguir comentando otros 5 o 10 minutitos. De hecho, tenía algunas preguntas que ha ido respondiendo, pero si gusta, después de esta segunda ronda de conclusiones, planteo algunas pequeñas dudas que aún quedan. Bueno, en esta segunda ronda de conclusiones podemos decir que la disciplina partidista en México sigue siendo de las más sólidas. La institucionalidad del Congreso en ese sentido también sigue siendo muy sólida. Es muy difícil para los diputados desafiar a su partido sin que tengan consecuencias políticas para la siguiente elección. Es muy difícil para los legisladores irse a otro partido y sin que eso tenga consecuencias importantes. Estamos hablando de que en las legislaturas federales de 1997 hasta, digo que es cuando había un poco más empieza a haber un poco más de democracia en México, del 97 a la actual, el promedio de salida de los partidos, hablamos de 500 diputados por legislatura, es más o menos de 8. 8 por legislatura, estamos hablando de que es 97, 2000, 2003, 2006, 2009, 2015, no, perdón, 2015, el 2012, perdón, 2015, 2018, 2021. Estamos hablando de 9 legislaturas. Esto nos da un total de 500 diputados por legislatura. Son 4.500 diputados. Y en total, el promedio es de 8, más o menos 7, 8, que se salen de un partido a otro. Y esto nos daría un total de 9 por 8, 72 diputados de 4.500. Es decir, no es o sea, si sacamos porcentajes, 450 sería el 10%, 45 sería el 1%, y estamos hablando de que es 1.8, 1.7% del total de los diputados en 9 legislaturas. Es decir, pues en casi 30 años, me parece que el número es bajísimo, Ricardo, a quienes nos ven o nos escuchan, y que esto nos da pues una idea de la fuerte institucionalidad que hay en la democracia en la disciplina partidista en México, y de que esto nos da también una certeza de que tendremos en los siguientes años un Congreso fuerte, en un sentido institucional, un Congreso de acuerdos, es decir, acuerdos con partidos mayoritarios o acuerdos con partidos más medianos que están obligados a negociar, y nos habla de que por más, digamos, que se diga que un presidente concentra el poder o adquiere poder a partir de ciertas circunstancias, de que el Congreso va a ser un contrapeso institucional fundamental para nuestra democracia en los siguientes años.
Y no tenemos, nos diría esta investigación, que preocuparnos mucho del transfugismo o del fenómeno del transfugismo. Y bueno, hasta aquí dejaría mi intervención, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por su participación. Me quedan algunas dudas sobre el transfugismo, pero tienen que ver sobre todo con bajarlo un poco más a nivel local. Me pareciera, con lo que nos está comentando, que este fenómeno se puede observar un poco más desde los congresos locales en su dinámica o desde los cabildos en municipios. Ahí se puede observar también cómo hay mucha rotación. Pensemos, por ejemplo, en la capital del Estado de México, Toluca. En años pasados, uno de los alcaldes, justamente Juan Rodolfo, por el PAN, y acaba de terminar su periodo, pero ahora por Morena. Algunos diputados locales, en la circunstancia de justamente entran por un partido y luego declinan y se convierten en diputados independientes. Iba recordando un poquito ese tipo de aspectos. Coincido mucho con lo que dice de que hay una gran disciplina partidista, sobre todo en el PRI, que es lo que he observado le ayuda a mantenerse en los escaños, en los distintos puestos de cargos de elección popular. Y me surge una duda que quizá tiene que ver con la escala de los niveles de gobierno. Pensemos en lo federal, en lo estatal y en lo municipal. Va por ahí la duda. Si este tipo de fenómenos contribuye o genera retrocesos, aunque ya nos queda un poco claro el panorama de lo federal, sobre la democracia. Esa es una de las preguntas. Pues mira, yo en lo personal yo creo que no es, o sea, siendo más, menos pasional al observar estos fenómenos, yo diría que es, digamos, inevitable que un político con un capital propio, ¿Mm? el que sea mucho, poco, regular, eh, pueda o no pueda, según su situación, pero sobre todo que tenga la posibilidad de cambiarse de partido si observa que tiene mejores oportunidades. Si observa que el partido en el que siempre ha militado lo va a marginar, sabiendo ambos, digamos, el marginado y el partido, que puede ganar la elección. Eso soy un poco oportunista mi apunte, y en buena medida lo es, pero la pregunta es, ¿por qué un político de izquierda, de derecha, del partido que me digas, por qué va a renunciar a ganar una elección si lo puede hacer? Es decir, y por un lado, por otro lado, ¿qué principio moral, qué principio político le diría que no cuando una de las razones por las que puede ganar esa elección o una eventual razón es porque su prestigio moral está intacto? Entonces, si se da a nivel de municipio, si se da a nivel de diputación local, es hasta más entendible porque, bueno, un municipio o una diputación local implica menos población y hipotéticamente implica mayor conocimiento de los electores del personaje que se cambia de partido. Y en ese sentido, desde mi muy humilde punto de vista, tendría más mérito el haberse salido. En el caso, por ejemplo, que mencionas del Valle de México, también se combina que Morena adquiere un prestigio, digamos, importante con el discurso de López Obrador durante su campaña de 2017-2018. Y en ese sentido, pues es muy,
importante, me parece, que se busque o que coincida en la búsqueda de los mejores cuadros. Los mejores cuadros, Ricardo, en política son los que ganan elecciones, los que son capaces de convencer por sus antecedentes, por su discurso, a los electores. Si después no gobiernan bien, pues hay que señalarlo, hay que criticarlo, hay que enfatizarlo, pero cuando hablamos de procesos electorales es otro momento. Es decir, el tránsfuga no necesariamente es mejor legislador, o dicho de otra forma, el tránsfuga no necesariamente es un buen legislador, un buen alcalde. O sea, ser tránsfuga implica tener cierto capital político para ganar elecciones, pero no implica tener las condiciones para ser bueno en la política. Son dos momentos distintos. Muchas gracias, doctor. De hecho, respondió la otra pregunta que tenía. Quizá planteando un poco en cuestiones contextuales, una última pregunta. Pienso en el periodo final del Porfiriato, donde no había partidos políticos, sino que las candidaturas eran más bien de sujetos. Había algunos clubes políticos que justamente se conformaban con esta idea que usted nos menciona de los aliados o del capital político. Y quizás es una pregunta complicada, pero qué funcionaría mejor para una democracia o el desarrollo democrático? ¿Continuar con un sistema de partidos como el que tenemos o volver a una especie de participación electoral más directa, considerando esto de los tránsfugas y estos contextos que mencionaba? Bueno, lo que hemos visto es que el político de hoy, por más proyección personal que tenga, necesita un partido para formar un grupo legislativo de apoyo, para mantener cierto capital social de apoyo, para generar lealtades tanto a nivel de círculos políticos como a nivel de círculos sociales. Es decir, no podría un político sin partido, salvo casos muy excepcionales, pues mantenerse a lo largo del tiempo, pues con un proyecto o con una idea. Ya decía Lenin cuando asume el poder en Rusia, que sin el partido el proyecto puede diluirse, que el partido es un contenedor fundamental de tipo institucional, de tipo social, de tipo ideológico, programático, para darle sentido a cualquier proyecto. No es que, digamos, esté defendiendo la partidocracia de una manera, pues, inatacable para nada, sino que, pues, con partidos más o menos de cierta institucionalidad, de cierta ética institucional, las cosas caminan bien. Pero un individuo solo corre el riesgo de perderse, corre el riesgo de perder el apoyo que tiene y corre el riesgo de descarrilar un proyecto que podría haber sido, interesante, valioso, importante, pero pues necesita pues ciertos pilares organizativos e institucionales para darle cauce. Muchas gracias, doctor. Terminaríamos con esto la participación. Déjeme compartir pantalla. Le hacemos una entrega virtual de la constancia que tenemos y a breve se la estaremos haciendo llegar vía correo electrónico.
Y perfecto, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Un gusto haber platicado con ustedes otra vez. dice así, un segundito, no sé si se ve la constancia. Estoy compartiendo. Está. ¿Se ven? Ahora sí se ve. Perfecto. Dice así, Centro de Investigación, Estudios Sociales y Sustentables AC otorga la presente constancia al doctor Aldo Muñoz Armenta por su participación durante el ciclo de conferencias 2022 para el desarrollo sustentable y la Agenda 2030, con la conferencia magistral Transfugismo electoral y legislativo de los diputados locales de Morena, que se encausa en la línea de investigación, instituciones, democracia y gobernanza de este centro de investigación. 25 de marzo de 2022, sellada por el Consejo de Directores y firmada por el presidente del Centro de Investigación, Estudios Sociales y Sustentables AC. Muchas gracias, doctor. Nuevamente comento, se la estaremos haciendo llegar a brevedad por correo electrónico. Y muchas gracias. Y pues quedo atento a una siguiente invitación. Creo que sí, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pase una excelente tarde.